todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Sofía de Sajonia-Altenburgo. Ella fue una princesa alemana que llegaría a convertirse en duquesa consorte de Sajonia-Gotha-Altenburgo, siendo conocida en su época por ser una mujer muy virtuosa, piadosa y familiar, recibiendo así el apodo de la casta, pero fue conocida especialmente en su tiempo por ser una mujer muy fértil, llegando a tener junto a su marido hasta 18 hijos. Esta biografía es realizada por petición de Bernardo Enrique de Albuquerque. Isabel Sofía de Wettin y de Welf nació el 10 de octubre de 1619 en la ciudad de Halle, en el ducado de Sajonia-Altenburgo, actualmente en Alemania. Ella fue la única hija que iban a tener los duques Juan Felipe de Sajonia-Altenburgo e Isabel de Brunswick-Wolfenbüttel. El nacimiento de Isabel Sofía causaría una crisis sucesoria, debido a que sus padres no lograron tener más hijos y las mujeres quedaban excluidas de la sucesión del ducado de Sajonia-Altenburgo. Por esta razón, la princesa fue apartada de la línea sucesoria, mientras quedase algún heredero varón dentro de su familia. Isabel Sofía sería educada para ser una simple consorte, recibiendo la educación típica que solían recibir las princesas de su posición para ser buenas esposas y madres. Ella acabaría quedando comprometida con el príncipe Ernesto de Sajonia-Weimar, quien eran los hijos menores de los duques Juan II de Sajonia-Weimar y Dorotea María de Anhalt. Su prometido no tenía demasiadas posibilidades de heredar los dominios de su padre. Por esta razón, se centró más en desempeñar su carrera militar y en ampliar sus conocimientos. Los prometidos compartían lazos de sangre, al ser ambos descendientes de los duques de Sajonia, Juan Guillermo de Sajonia-Weimar y Dorotea Susana de Siman, siendo Isabel Sofía bisnieta de dichos duques, mientras que su prometido era su nieto. El 24 de octubre de 1636 se celebró la boda entre Isabel Sofía y el príncipe Ernesto en la ciudad de Altenburgo, en el ducado de Sajonia-Altenburgo. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 34. Los recién casados empezaron a vivir entre las numerosas propiedades que poseía la familia de su esposo en distintos puntos del ducado de Sajonia-Weimar, y pronto se mostraron como un matrimonio bien avenido, destacándose el profundo amor que sintió la princesa hacia su esposo, enamorándose de él incluso antes de fijarse su compromiso. La pareja pronto se dedicaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1638 nació Juan Ernesto, pero este falleció con tan solo 2 meses de vida, y en el año 1640 nació Isabel Dorotea, que sería la gravina consorte de Hesse-Darmstadt. En el mismo año en el que nació su hija, su marido, el príncipe Ernesto, llegó a un acuerdo con sus hermanos mayores, Guillermo y Alberto, repartiéndose entre los tres los dominios de su difunto padre. Guillermo se quedaría con el ducado de Sajonia-Weimar, que reduciría su territorio ante tal división. Su hermano Alberto IV se quedaría con el ducado de Sajonia-Eisenach y Ernesto se quedaría con el ducado de Sajonia-Gotha. Tras convertirse en los nuevos duques de Sajonia-Gotha, el matrimonio se instaló en la ciudad de Gotha, lugar donde Isabel Sofía seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1641 nació Juan Ernesto,
pero este falleció durante la adolescencia a causa de la viruela. En el año 1642 nació Cristian, pero este falleció a las pocas horas de nacer. En 1643 nació Sofía, quien también murió durante la adolescencia a causa de la viruela. En 1645 nació Juana, quien también murió de viruela. En 1646 nació Federico, que fue duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo, bajo el nombre de Federico I. En 1648 nació Alberto, que fue duque de Sajonia-Coburgo, bajo el nombre de Alberto V. En 1649 nació Bernardo, que sería duque de Sajonia-Meiningen, bajo el nombre de Bernardo I. En 1650 nació Enrique, que sería duque de Sajonia-Rongil. En 1653 nació Cristian, que sería duque de Sajonia-Eisenberg. En 1654 nació Dorotea María, pero esta permaneció soltera. En 1655 nació Ernesto, que sería duque de Sajonia-Hildburghausen. En 1657 nació Juan Felipe, pero este falleció con tan solo 2 meses de vida. En 1658 nació Juan Ernesto, que sería duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, bajo el nombre de Juan Ernesto IV. En 1660 nació Juana Isabel, pero esta falleció a los pocos meses de nacer. En 1661 nació Juan Felipe, pero este también falleció con tan solo 1 año de vida. Y en el año 1663 nació la última hija de la pareja, una niña llamada Sofía Isabel, pero esta falleció a los pocos días de nacer. El matrimonio tuvo un total de 18 hijos en común, aunque tan solo 8 de ellos llegarían a edad adulta. Mientras iban naciendo sus hijos, su padre, el duque Juan Felipe de Sajonia-Altemburgo, falleció en el año 1639, y como éste no había logrado tener hijos varones con su esposa, la duquesa Isabel de Brunswick-Wolfenbüttel, el ducado de Sajonia-Altemburgo pasaría a su hermano menor, el duque Federico Guillermo II, quien era el tío paterno de Isabel Sofía. Dicho duque falleció en el año 1669, siendo el ducado de Sajonia-Altemburgo heredado por el único hijo varón que le quedaba vivo a su tío, el duque Federico Guillermo III, un adolescente que murió con apenas 14 años de edad. Al morir todos los herederos varones de su rama familiar, su marido Ernesto intentó hacer valer los derechos sucesorios de su esposa, pese a ser mujer, y reclamó el ducado de Sajonia-Altemburgo. Dicho ducado también acabaría siendo reclamado por los duques de Sajonia-Weimar, disputándose ambas ramas familiares aquellos dominios. Finalmente, gran parte del ducado de Sajonia-Altemburgo fue entregado a Isabel Sofía y a sus descendientes, siendo este unido a los dominios de su esposo, pasando a ser su ducado conocido como Sajonia-Gotha-Altemburgo. Su marido Ernesto decidió dividir a su muerte su ducado entre sus numerosos hijos varones, algo que ya era normal dentro de su familia. Por esta razón, el ducado de Sajonia-Gotha-Altemburgo acabaría reduciendo de nuevo su tamaño y se dividió en 7 pequeños ducados. Isabel Sofía no solo fue conocida por su gran fertilidad, sino que sería vista como una excelente consorte y madre, siendo considerada como una mujer virtuosa y entregada completamente a los intereses familiares. Incluso sería miembro de honor de la sociedad virtuosa a la que ella pertenecía y en la que participaban más mujeres conocidas por su buena educación y por su saber estar,
siendo conocida la duquesa entre estas mujeres por el apodo de la Casta. En el año 1675 falleció su marido, una muerte que sería muy sentida por Isabel Sofía, tras haber pasado muchos años juntos y por haber mantenido un matrimonio estable y bien avenido. Tras enviudar, la duquesa cambió las poblaciones que había entregado a su marido por su casamiento por otras, como por ejemplo Gainshamburg y Tenneberg. Pasan algunas temporadas en los castillos de dichas poblaciones, los cuales eran más de su gusto. Tras vivir 5 años como viuda, finalmente Isabel Sofía empezó a experimentar una serie de problemas de salud que la obligarían a establecer su residencia en la ciudad de Gotha para recibir una mejor atención médica, muriendo el 20 de diciembre de 1680 a los 61 años de edad. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa Margarita de Gotha, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Isabel Sofía. Por desgracia, ella no pudo heredar en un principio los dominios de su familia, ya que al ser mujer acabaría siendo apartada de la línea sucesoria de su ducado, mientras existiese tan solo un posible heredero varón dentro de su rama familiar. Y pese a ser la única descendiente que quedase de su familia, no era seguro que llegase a heredar algún día tales territorios. Pero gracias a su marido logró heredar gran parte del ducado, el cual acabaría siendo anexionado a los dominios de su esposo, aunque posteriormente estos territorios acabarían siendo repartidos entre sus hijos, fragmentándose tales dominios en 7 pequeños ducados. Isabel Sofía sería conocida en su tiempo por ser muy virtuosa y piadosa, ganándose el apodo de la Casta, pero sería especialmente conocida por su gran fertilidad, llegando a alumbrar hasta 18 hijos, en una época donde la probabilidad de fallecer durante un parto era muy elevada. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Sofía de Sajonia-Altenburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Bernardo Enrique de Albuquerque también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres pertenecientes a la realeza o a la nobleza que hayan destacado en su tiempo por ser muy fértiles. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!